Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo precioso que el Señor nos regala. Como dice el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Qué bueno empezar el día dando gracias al Señor y dando gracias que confiando en el Señor vamos a gozar en el Señor. Sabiendo que nuestro Dios es un Dios, no es un Dios triste, sino un Dios alegre. ¿Sí? Por eso dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Por eso la fortaleza del Señor, el gozo del Señor, mi fortaleza es. No importa la circunstancia que pueda pasar, que muchas veces pasamos dificultades, pero en el Señor tenemos la fortaleza, los recursos para estar gozoso y aún alegre, porque podemos descansar en el Señor, sabiendo que Él cuida de cada uno de sus hijos. Dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué libertad tenemos nosotros como hijos de Dios de acercarnos a la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dejar toda nuestra carga en confianza en el Señor y descansar, sabiendo que Él cuida de nosotros? Y eso es una realidad que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana, que Él está siempre con nosotros, proveyendo, guardándonos, guiándonos en todo momento y guardándonos de males a veces que ni siquiera somos conscientes nosotros. Pero Él está allí para guardarnos y para bendecirnos, porque Él es nuestro Padre eterno, que cuida de sus hijos. Y en este tiempo profético que estamos viviendo, la gente no son conscientes del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempo profético, apocalíptico. Por supuesto no sabemos el día y la hora, pero estamos cada vez más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. El Señor Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es lo que está aconteciendo en este tiempo. Rumores de guerra, hambre, terremoto y todo lo que estamos viendo en este tiempo son señales evidentes que estamos cada vez más cerca de la venida del Rey a buscar a sus hijos. Por eso estamos compartiendo este tiempo que necesitamos volver a Jesucristo. Declaramos que en este tiempo el reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio anunciando, predicando y enseñando el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso estamos compartiendo. ¿Quiénes verdaderamente son parte del reino de los cielos? ¿Quiénes pertenecen? Y hemos visto a través de las Escrituras aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que confían en el Señor y perseveran en el Señor. La evidencia de aquellos que siguen a Cristo, que realmente son los pobres espirituales, que son siempre necesitados de Dios, porque dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, de los pobres, los necesitados espiritualmente, somos necesitados de Dios. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 4, y porque separado de mí nada podéis hacer. Y esto es una realidad. Por eso necesitamos constantemente estar en contacto con Dios, porque somos necesitados, somos pobres espirituales. Por eso el reino de los cielos nos pertenece, porque somos justamente lo que dice la palabra de Dios. ¿De quiénes también son? De los que buscan de verdad. Bien, dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Los que buscan de verdad el reino de Dios, a vivir conforme a la justicia de Dios. Por supuesto que lo que hacen la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la evidencia de quienes pertenecen al reino de los cielos, son los pobres espirituales, los que buscan el reino de Dios y los que hacen la voluntad del Señor. Y vamos a seguir compartiendo acerca del reino de los cielos, el privilegio que tenemos nosotros
de ser partícipe de esta gracia, de esta bendición, de esta misericordia de Dios, porque es por gracia y misericordia que formamos parte del reino eterno de Dios. La Biblia dice, fíjense que en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice la Biblia que Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, que habla del sembrador, las parábolas que hablan acerca del reino de los cielos. Pero solamente una parte, porque sería extenso compartir tanta riqueza que hay. Pero vamos a compartir lo que dice la palabra del verso 10 en adelante. Dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no le es dado. Fíjense el privilegio, más a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Qué privilegio los discípulos, los que siguen a Cristo, los que han nacido de verdad y siguen a Cristo, que buscan a Cristo, hacen la voluntad de Dios. Dios nos hace saber los misterios del reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Podemos saber nosotros, por nuestra relación con Dios, la voluntad de Dios. Cómo vivir como ciudadano del reino de los cielos, aquí en este suelo, en esta tierra. Por eso también el Salmo 25, 14 es la comunión íntima de Jehová con los que le teme, y a ello hará conocer su pacto. En esa intimidad que tenemos con el Padre, con nuestro Dios, Él nos revela, Él nos muestra, nos hace saber los misterios. Nadie puede saber si no tiene un contacto con Dios. Hay muchos que leen las Escrituras y no entienden, porque no conocen al autor de las Escrituras. Desconocen por eso el Espíritu de Dios. Ese privilegio que tenemos nosotros por eso de acercarnos a Dios. Dios nos hace saber. El salmista mismo dice en el Salmo 32, verso 8, dice la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bueno saber que Él nos hace entender, nos enseña el camino en que debemos andar. Por eso tiene que ver con esos cristianos, los que pertenecemos al reino de los cielos, que somos necesitados de Dios. Queremos saber, cada vez más queremos saber. Entonces Dios nos enseña. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué bueno, Señor. Yo digo, Señor, hazme entender. En mi oración matutina le digo, Señor, hazme entender, enséñame el camino en que debo andar. Porque es infalible cuando uno hace la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, Él mismo nos enseña, abre nuestro entendimiento, nos hace saber los misterios del reino de los cielos, porque pertenecemos al reino eterno de nuestro Dios. Qué privilegio por eso el hecho de tener un contacto con Dios. La gente que está encerrada en sí misma, confiando en su razonamiento, por supuesto es imposible poder entender las cosas de Dios. Solamente los pobres, los necesitados, los que buscan del Señor, los humildes, los enseñables, los que tienen realmente hambre y sed de Dios, son los que pueden recibir de parte de Dios la orientación, la dirección para vivir una vida diferente y de bendición. Por eso tenemos constantemente buscar al Señor, acercarnos en este tiempo para seguir recibiendo del Señor y saber los misterios
Qué maravilla. Dice, fíjense en la Biblia, la palabra de Dios, dice, que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. El Espíritu Santo de Dios nos hace saber las cosas que ya Él nos ha concedido. Nosotros ya tenemos vida eterna. Ya somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. No es que vamos nosotros a ser parte del reino o que vamos a tener vida eterna cuando Cristo venga. No, ya somos nosotros hijos de Dios. Solo fíjense lo que dice Romanos, para que ustedes vean Romanos capítulo 8, para que vean lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. El verso 17 dice, y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, somos hijos, heredero y coheredero. Estas son las cosas que el Espíritu Santo nos enseña por la palabra de Dios, que ya esto es lo que ya hemos recibido, ya somos parte de esto. No es que vamos a hacer, ya somos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, fíjense, las aflicciones del tiempo presente. Todos pasamos aflicciones, situaciones a veces difíciles, de enfermedad, de conflicto, de un montón de situaciones, pero nada se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, qué importante saber que somos hijos y por el Espíritu ya nosotros sabemos, Dios nos hace saber las cosas que ya Él nos ha dado y somos parte. Por eso, ¿quiénes saben esto? Los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto dice la palabra. Los que buscan a Jehová son los que necesitan del Señor, y del Señor recibimos todos los recursos que necesitamos para vivir esta vida en plenitud en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense la obra del Señor, la revelación del Señor. Él nos revela, Él nos enseña todas las cosas que son para nosotros. Fíjense para que vean también cómo el Señor reveló a los discípulos, aunque el Señor Jesús ya lo anticipó a los discípulos lo que iba a acontecer en su ministerio. Por ejemplo, el verso 24, capítulo 24, verso 45, dice el Señor: vamos a ver. 24, 45, dice que el Señor le abrió el entendimiento. El 44, por ejemplo, para que veamos un poquito más lo que dice la palabra, ¿no? Dice, y le dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús le estaba anticipando que todo lo que él estaba pasando no era casualidad, sino que estaba ya en la profecía bíblica. Estaba pasando conforme a las Escrituras. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesucristo se iba a cumplir. Dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Qué maravilla. A veces necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras, para que sepamos los misterios del reino de los cielos y saber la riqueza que nosotros tenemos de parte del Señor. También el Colosenses capítulo 1, verso 26, el apóstol Pablo habla también de este misterio. Dice, el misterio que estaba oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos.
Dice, aquí nos quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense que el misterio ha sido revelado a sus santos, ha sido manifestado, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quiénes son parte de esto? Los que tienen hambre y sed de Dios, los que creen en el Señor, los que buscan al Señor, los que están en contacto con el Señor, son los que reciben la revelación de Dios, pueden conocer más a Dios y pueden saber, aún al tiempo profético que estamos viviendo, que estamos cada vez más cerca del evento más extraordinario. Fíjense, Dios revela, Dios nos hace saber los misterios del reino de los cielos a sus seguidores, a los que creen en el Señor. Así que es un privilegio. Lo importante es, si tú no crees en el Señor, puedes abrir tu corazón y puedes recibir a Cristo en tu vida y ser parte también del reino de Dios para saber las cosas que son eternas. La Biblia dice, porque también nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Como dice Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos al reino de los cielos. Qué privilegio que tenemos. Yo te pregunto, ¿eres parte del reino eterno, del reino de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Yo quiero que hagas una oración si no tienes a Cristo para que puedas recibir en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres el Rey eterno. Señor, que moriste en la cruz por mi pecado. Perdóname, Señor. Quiero que vengas a mi vida y que sea el Rey de mi vida, de mi hogar, de mi trabajo. Y te doy gracias, Señor. Perdona mis pecados. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Casi 20, ¿eh?